Muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a las charlas de los martes. Hoy en Martes Santo, pues tenemos una charla también muy acorde con esta Semana Santa para que podamos entrar en esta tónica espiritual de manera muy especial en el Triduo Pascual y con la charla que tenemos hoy de manera muy especial en ese jueves en la noche previo al Viernes Santo. Como siempre, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a empezar entonces con esta charla que hemos titulado El mensaje del huerto. Nos vamos a trasladar con el corazón y con la mente a ese momento del Señor en el huerto de los olivos. Y citamos las fuentes. Hemos tomado un documento, una meditación que hace el Papa Benedicto XVI sobre Getsemaní. Y esta meditación que hace sobre Getsemaní la va a dividir en 4 partes. Esperemos que podamos llegar a la última o por lo menos recorrer las 3 primeras. Estos 4 puntos serán: primero, el camino hacia el Monte de los Olivos. Segundo, la oración del Señor en el Huerto de los Olivos. Tercero, las 2 voluntades, y aquí yo me voy a querer detener porque este tercer punto es muy importante. Esas 2 voluntades, humana y divina, en Jesús, y qué es lo que sucede con eso en el Huerto de los Olivos. Y si nos da tiempo, entraremos a ver lo que dice la carta a los hebreos con respecto a el mensaje del huerto. Si te parece, entonces empezamos, Paolita. Bueno, un cordial saludo a todos ustedes. Pues siempre tenemos como un libreto base, que es este de Benedicto XVI, pero yo también iré complementando con otros libros. Pues hay muchas cosas que decir sobre el Huerto de los Olivos, así que empecemos. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo pongo aquí el tiempo para ir teniendo la referencia. Aquí está. Muy bien. Empezamos con el camino hacia el Monte de los Olivos, y una primera acotación que nos hace el Papa Benedicto es que salen de la última cena. Jesús y los apóstoles han estado en un ambiente de oración, han cantado los salmos, han cumplido con todo lo que prescribe una cena tradicional judía, que es cantar ese gran jalel, y apenas dice que cantan los salmos, se encaminan hacia el Huerto de los Olivos. Entonces, un primer apunte es: están en oración y salen hacia la oración. No dejan de hacer la oración, se encaminan de esta cena pascual, que tenemos que entender que no era simplemente una comida. Sabemos que era una conmemoración de la salida de Egipto, de la esclavitud, pero cuando cada familia lo recordaba, estaba acompañada de los salmos y era cultual, era una oración. Sí. Entonces, lo que estaban haciendo allí era oración y van a ir hacia la oración. Sí, sin embargo, hay que decir que aunque ellos estaban celebrando la Pascua, había desconcierto porque Jesús no terminó la Pascua como era, y eso lo explicamos en la charla pasada. Había tristeza porque el Señor ya estaba anunciando que se acercaba el momento, la hora. Se lo dijo en ese gran discurso que podemos encontrar en los evangelios, cuando él instaura la Eucaristía y dice muchísimas cosas. Es una oración cargada de tristeza, sobre todo en nuestro Señor, pero también los apóstoles sentían cierto desconcierto. Así es. Un segundo punto, teniendo en cuenta, digamos, toda esta atmósfera, este contexto, es que en esa conmemoración que hace
cada familia judía en adelante de esa cena pascual, de esa oración, lo pasado, que es lo que ellos han vivido, una especie de memorial, se hace siempre presente. De hecho, el Papa dice, en estos salmos, la historia pasada se convierte siempre en momento presente. La acción de gracias por la liberación es al mismo tiempo un grito de socorro en medio de las pruebas y las amenazas siempre nuevas. Entonces no era simplemente un recuerdo histórico, sino que era a la vez poner la esperanza en todas las vicisitudes, los sufrimientos, las oscuridades, todo lo que acompaña a la vida de una familia, por ejemplo, o la vida de un pueblo, y esto es otro punto muy importante. Ahora, menciona que esos salmos, estamos todavía en el contexto de que están ya a punto de salir, pero menciona que en el contexto de estos salmos, nosotros sabemos por la tradición que los salmos, la gran mayoría de los salmos fueron compuestos por el rey David. Y el rey David lo que hizo fue recoger toda esa oscuridad, todo ese sufrimiento del pueblo judío y ponerlo en un canto, en una poesía que elevada a Dios se estructuró como oración. Por eso ellos oraban con los salmos, porque se volvió ese clamor al cielo en los momentos en que el pueblo lo necesitaba, en que la persona lo necesitaba. Y esos salmos, dentro de esa tradición judía, compuestos por David, era el pueblo que clamaba, pero Dios que respondía. Por eso en los salmos siempre vamos a encontrar como ese grito humano, ese pedir auxilio y pedir misericordia, pero a la vez la respuesta de Dios. No perdamos en cuenta esas dos perspectivas que llenan los salmos. De hecho, aquí el Papa nos dice que a partir de Jesús, esos salmos tendrán un nuevo sujeto, una nueva presencia y una nueva expansión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es ese nuevo sujeto de los salmos? El nuevo David. ¿Y quién es el nuevo David? Jesús. ¿Cuál es la nueva presencia? Pues será la presencia eucarística, porque vienen de la institución de la Eucaristía y nos la va a dejar como herencia, como testamento. Es el Nuevo Testamento que va a pedir que los apóstoles repitan. Y que Él es, exacto, Jesús se ha hecho Eucaristía y que los apóstoles ya no son unos simples estudiantes de Cristo, sino que son ya sacerdotes, ya son obispos. Se dice que de los apóstoles pues nos viene toda la tradición de la iglesia, todo lo que ellos nos han dejado, especialmente en el Nuevo Testamento. Y el tercer punto es una nueva expansión. Ya el mensaje no está reducido solamente al pueblo judío, que tenía en todo caso como tarea la expansión universal, solo que ellos no la cumplieron, pero ahora hay una nueva expansión a partir de esta iglesia que se va a conformar. De hecho, San Agustín dice de una manera muy bonita que los salmos a partir de ahora, a partir de Cristo, dice, es siempre Cristo quien habla, a veces como cabeza y a veces como cuerpo. Fíjense que es lo mismo que veníamos diciendo de la tradición de los salmos desde David, pero ahora desde Cristo, porque ¿cuándo Cristo habla como cabeza? Cuando Dios responde. ¿Cuándo Cristo habla como cuerpo? Cuando los seres humanos claman. Entonces, la parte humana de Cristo, que acoge los salmos y que grita al Padre Dios, somos nosotros en esa humanidad de Cristo. Y la parte divina de Dios que responde es Cristo como cabeza. Qué bonito. Entonces, estamos en esto. Y ahora, dos palabras muy importantes. Dice el Papa Benedicto que en esto que estamos entendiendo, en este nuevo contexto que está dando de los salmos antes de que salgan hacia el huerto de los olivos, se constituye la fidelidad y la novedad. Es decir, Cristo no destruye nada de la tradición judía. Muchas veces se ha dicho que lo destruyó todo, incluso más desde los ambientes judíos se dice eso, como que era destruir toda la tradición judía y crear una cosa nueva, y por eso ellos decidieron no creer en él, porque era la destrucción de ellos como pueblo, pero no. Cristo no destruye nada. Cristo lo transforma y lo lleva a plenitud. Por eso se dice fidelidad. Cumplió con una cena pascual, pero la hizo nueva. Institución de la Eucaristía, llevó el sacrificio de la cena hasta el Calvario, que eso ya lo explicamos en otras charlas, y todo lo hizo nuevo y nos dejó su presencia eucarística, amplió todo a la universal para todos los pueblos, judíos y griegos. Bien, ahora va a explicar lo de Getsemani, que son las palabras en hebreo hacia donde se van a dirigir, y nos explica que justamente ese Getsemani o Getsemani lo que significa es que en la época de Jesús
hacia donde ellos se dirigen, hacia el huerto de los olivos, en esa finca había una prensa, que era la prensa, una almazara, creo que era la palabra, que es donde se prensaba la uva para exprimirla. ¡Wow! ¡Qué significativo! Porque el Señor va a ir allí justamente a ser prensado, a ser exprimido hasta sudar gotas de sangre, cargando con todas nuestras iniquidades para poder darnos fruto a la vida eterna. Mira, yo no lo tenía ahora, pero se me viene a la mente ese ejemplo que en alguna oportunidad puso el Papa Benedicto XVI con respecto a un profeta, que ahora también se me va, pero era un profeta que cultivaba unos arbolitos que daban un fruto muy amargo, Sí. donde se sube Zaqueo. Sicomoro. Los sicomoros, gracias Paola. Era un cultivador de sicomoros, pero cuando Dios lo llama a ser profeta, él cuenta, el Papa Benedicto cuenta que el profeta cuenta en algún momento que el árbol de sicomoro produce un fruto muy amargo en el momento de la cosecha y que es imposible de comer. Pero para que se pueda comer y se vuelva dulce, hay que chuzarlo con un cuchillo, con una lanza para que saque todo el jugo amargo y el fruto al cabo de unos días queda dulce. Pues es lo que va a hacer Jesús ahí en el huerto de los olivos y lo que también a nosotros somos llamados. Qué lindo ejemplo. Ahora, el huerto. Eso es muy interesante porque estamos justamente hablando del mensaje del huerto. ¿Y por qué decidimos tomar este título? Porque es que allí hay algo fundamental. Jesús elige, y no al azar, y no por suerte, y no al acaso, ese huerto para orar. Primero, como dice el Papa Benedicto, porque él solía ir a orar solo. Incluso esto de los salmos, él también lo hacía, digamos, no solamente ahora en la última cena, sino que en varios encuentros con los apóstoles solían cantar los salmos y después él se iba solo a hacer oración en la noche. Aquí también escoge la noche y va a ir a orar solo. Y en ese ir a orar solo en un huerto, va a recordar el Papa que ese huerto no es al acaso porque va a recordar el huerto. ¿Qué huerto te recuerda? El paraíso. El paraíso. El paraíso era un huerto y en el paraíso Adán y Eva traicionaron la confianza del Padre. Eligieron no lo que el Padre quería, sino lo que ellos querían. Vamos a decirlo, no lo que quieres tú, sino lo que queremos nosotros. Pero en el huerto, Jesús restaurará eso, lo veremos más adelante, porque dirá, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ya lo vamos a entender más adelante. No sé, Henry, pero fíjense, si ustedes han leído los libros de Ana Catalina Emmerich, especialmente La Pasión del Señor, cuando uno lee esta parte del huerto de los olivos, esa agonía, esa amarga oración de nuestro Señor, dice que nuestro Señor entra como en una caverna, que es la misma caverna donde entró a llorar Adán cuando transgredió. Cuando fueron expulsados del paraíso. Exactamente. Allá fueron a parar Adán y Eva, que es la misma caverna donde Jesús fue a orar. Exactamente, pues Dios mío, todo tiene un porqué, ¿no? Todo casa, ¿no? El puzzle casa totalmente. Y casa también por el hecho de que cuando a nuestro Señor lo entierren en el Calvario, narra también los evangelios que al lado del Calvario, donde lo van a sepultar, había un huerto. Y era un huerto que tenía un sepulcro que nadie había usado, de la misma manera que él se montó en el Domingo de Ramos en un burrito que nadie había montado. Fíjense que todas estas cosas cómo concuerdan y qué simbología que tienen. Claro. Entonces, el huerto tiene mucho que ver con ese pecado que se cometió en el origen y cómo él lo va a restaurar. Cómo restaura todas las cosas. Y claro, en el huerto de los olivos él lo asume y luego lo va a vivir con creces a lo largo de la pasión y en el Calvario. Pero vamos a hablar en este último punto del camino hacia el huerto porque se cumplen 3 profecías. Ajá. Se aplica a sí mismo la profecía de Zacarías cuando dijo que se heriría el pastor y que consiguientemente se dispersarían las ovejas. Esto nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 26 de San Mateo, en esa redacción de cuando ellos van camino hacia el huerto, van a haber 3 citas en donde él va a cumplir esas 3 profecías. Y entonces, claro, Zacarías, dice el Papa, había aludido a una misteriosa visión a un Mesías que sufre la muerte y por tanto con la muerte de ese Mesías va a haber una nueva dispersión de Israel. Recuerden que Israel ya había sido llevado a Babilonia. Solo esperaba la salvación de Dios
a través de estas tribulaciones extremas? Pues Jesús da una forma concreta a esa visión. Él va a ser ese pastor. Y se van a dispersar las ovejas. Ya vemos que en el huerto todo el mundo sale corriendo. Lo van a dejar solo. Él, dice, Jesús es el pastor, pero no solamente de Israel, sino el pastor de la humanidad, y toma sobre sí la injusticia, la carga destructiva de la culpa, se deja golpear, se pone de parte de los vencidos de la historia, porque esto no es solamente un momento histórico de ese momento, sino que está en ese mensaje universal. Él está aunando todos nuestros desgarros a lo largo de la historia. Ahora, en esta hora, eso significa también que la comunidad de los discípulos se dispersa, que esta nueva familia incipiente de Dios se disgrega, y eso que todavía no se ha empezado a formar, pero ya está disgregada, pero se cumple esto de que el pastor da la vida por sus ovejas. Y lo que va a ser una paradoja es que se hace, entendamos esto, Dios quiere positivamente que eso pase para que luego de la dispersión Él pueda volver a abrazarlos como el pastor que busca la oveja perdida. Esto es un misterio, pero Él permite esa dispersión justamente para luego, con su pasión y muerte y resurrección, volver a congregarlos o congregarnos a todos en la verdad. Segunda profecía. Sin embargo, a la profecía de adversidad sigue inmediatamente la promesa de salvación, porque uno podía quedarse en, cumplió la profecía de Zacarías, estamos perdidos. Se fue el pastor, se dispersó todo el mundo, pero dice a continuación, pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Eso se los dice por el camino antes de llegar al Monte de los Olivos. Ir delante es una expresión típica, dice el Papa, en el lenguaje de los pastores. Claro. Jesús, pasando a través de la muerte, vivirá de nuevo. Como el resucitado, es plenamente este pastor que va adelante, que nos abre el camino, que nos abre las puertas. Más aún, dice el Papa que solamente el hecho de dar la vida ya es un precedente de que Él va adelante. O sea, no solamente la resurrección, es que está dando la vida. Es el modelo, es el rey de los mártires. Así es. Así que Jesús se manifiesta como el verdadero pastor. Y una tercera profecía que se cumple es ulterior, tiene que ver con Pedro, porque claro, cuando está contándole todo esto a Pedro, recuerden que Pedro le va a decir que va a ser fiel hasta la muerte, y lo que le va a decir es que cantará el gallo 3 veces antes de que, lo negará 3 veces antes de que cante el gallo, ¿no? Y entonces dice, Pedro solamente percibe, en todas las demostraciones que ha tenido con Jesús, solamente percibe la parte de la resurrección, pero no percibe la parte de la cruz. Y dice el Papa, recuerden que también cuando lo nombró Papa, como Pedro, como la iglesia, luego le dijo que afuera Satanás, porque Pedro se negaba a ver la cruz. De la misma manera, saca pecho cuando dice, yo daré la vida por ti, pero no. Se está fijando solamente en el tema de la cruz, lo quiere de apartar. La resurrección. Claro, perdón, de la resurrección, y no se fija en el de la cruz. Vamos a dejar ese punto ahí para avanzar. Sí. Y nos metemos con la oración del Señor. Exactamente. Llegamos a la oración del Señor. No sé si tú quieres decir algo o vamos avanzando con esto. Sobre la oración del Señor, sí. Quería empezar a hablar. Realmente, no sé ustedes, pero estamos hablando del primer misterio doloroso. Aquellos que rezamos el rosario, los misterios dolorosos los martes y los viernes, y este es el primer misterio doloroso. Pues un misterio tremendo, un misterio donde pasan muchísimas cosas, pero ¿a qué va nuestro Señor al huerto de los olivos? Nuestro Señor va a orar, y de alguna manera este momento de Cristo es como una escuela viva de oración. Si leemos los evangelios que hablan de este misterio o leemos lo que dicen los santos, los grandes padres de la iglesia, vamos a entender que es una cátedra de oración. Y traje aquí al padre Lapuente, sacerdote jesuita de hace muchos siglos, que tiene las meditaciones de toda la vida de Jesucristo, pero especialmente en el segundo tomo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y pueden encontrar este libro en las librerías Testimonio. Hay una aquí en Lima, en Salaberry 862. Pues
Fíjense que el Padre dice que hay 4 cosas que hizo nuestro Señor y que son ejemplo para nosotros. Primero, que fue una oración retirada y sola. Sí, dice lo mismo aquí en este texto. Fíjate cómo concuerdan. Ajá. O sea, él está solo. Sabemos que se llevó a Santiago, a Pedro y Juan. Es más, sabemos que llegó con los apóstoles, pero a 3 se los llevó muy cerca. Más cerca de él. Y luego los dejó allí y fue a la caverna de la cual tú hablaste. Exacto, pero déjame continuar. O sea, él se retiró a orar solo, pero él no quería orar solo. Le dijo a Pedro, Santiago y Juan que también orara. O sea, Claro, que Cristo, velaran. que velaran. Velar para Cristo es orar, Ujú. estar despiertos como las vírgenes prudentes que tienen las lámparas encendidas y con abundante aceite. Pues estos pobres hombres no tenían aceite en la lámpara y se quedaron dormidos, pero la intención de Cristo era que oraran con él. Cristo se quería apoyar en la oración de sus apóstoles. Lo segundo fue una oración de reverencia, de muchísima humildad interior y exterior. ¿Por qué exterior? Porque Cristo se arrodilla. Ya hablaremos de eso más adelante. Ajá. ¿Qué otra cosa nos quiso enseñar el Señor en esta oración del huerto? Que es una oración de confianza y de amor. A pesar de que Cristo estaba sufriendo muchísimo, le dijo a su padre, pues precisamente le dijo Abba. Abba, que en hebreo significa papito, papaito, es un diminutivo. Así también tenemos que rezar nosotros hacia nuestro Señor con una confianza filial. ¿Me permites añadir algo en ese punto? Porque sí. Más adelante lo dice, pero creo que vale la pena decirlo ahora. Dice el Papa Benedicto que justo cuando le dice Abba, esta palabra Abba, que como tú dices es papaito, solamente la utilizaban los judíos en el ambiente de la familia. Estamos hablando de la familia entre padres e hijos. A sus papás así, de hecho, Jesús utiliza esta palabra para referirse a su padre siempre, excepto, dice, cuando está en la cruz y dice Eloí, Eloí, lama sabactani, que dice Dios mío, Dios mío. Pero en el resto de oportunidades siempre le dice Abba. Y esto, para un judío de la época, era prácticamente una herejía. O sea, esto era una cosa que era un irrespeto. Como una falta de respeto pero hacia total, Yahvé, no se podía entender, era como cómo se puede dirigir de esta manera, pero era la manera como él quería que nosotros nos dirigiéramos y que nos dirijamos a nuestro Padre Dios, ¿no? Como ese Abba. Ya, cierro y paréntesis. La última enseñanza que nombra aquí, hay más que las iré diciendo más adelante, que dice aquí el Padre Lapuente, que Cristo fue a esa oración con gran abnegación y resignación a la voluntad divina. Yo creo que esto es lo más importante que nos enseña Cristo, que yo no puedo ir a la oración con mis proyectos, mis planes, mis peticiones y negarme que hay una voluntad divina que gobierna este mundo por encima del nuevo orden mundial del que tanto se habla últimamente. Por encima de ellos está la voluntad divina y que yo, pequeña, tengo que ir ahí, a ese corazón de Jesús y decirle, no se haga mi plan, no se hagan mis peticiones, por más que yo considere que son buenísimas, y terminar toda oración, Señor mío, que se haga no como yo quiera, sino como tú lo decidas, como tú lo quieras, porque el plan de Dios, la voluntad de Dios, es lo mejor que me puede pasar a mí, lo que le puede pasar a cualquiera de ustedes, en fin, a la humanidad entera. Paulita, en estas dos cosas, en esto último que has dicho, la palabra abnegación, voy a tomar eso que acabas de decir, porque eso tiene una hondura que la vamos a tocar en el tercer punto de voluntad humana y voluntad divina. Vamos a entender muy bien. ¿Qué pasó ahí entre las dos voluntades que hay en Cristo? ¿Cómo ve Cristo esa abnegación? ¿Cómo la vivió? Ya vamos, no quiero adelantarme, pero ya vamos a llegar a ese punto y me recuerdas en ese momento, empezamos con abnegación. Pero lo que quería citar aquí, que el Papa comenta, es una cosa muy interesante y tiene que ver con la somnolencia, porque no te olvides que en esa oración los apóstoles se duermen. Miren lo que dice acá, que es muy interesante. Vamos a ver. Dice, la somnolencia de los discípulos, sigue siendo a lo largo de los siglos
una ocasión favorable para el poder del mal. No es que ellos se quisieran dormir, seguramente que estaban cansados, lo sabemos por lógica, ¿no? Llenos de tristeza, que eso también causa somnolencia, etcétera. Pero esta somnolencia, dice el Papa, es un embotamiento del alma que no se deja inquietar por el poder del mal en el mundo, por toda la injusticia y el sufrimiento que devastan la tierra. Es una insensibilidad que prefiere ignorar todo esto. Se tranquiliza pensando que en el fondo no es tan grave, para poder permanecer así en la autocomplacencia de la propia existencia satisfecha. Pero esta falta de sensibilidad de las almas, esta falta de vigilancia, oración, otorga un poder en el mundo al maligno. Entonces, no es que cuando yo me cruzo de brazos y yo no le hago mal a nadie, yo creo que yo no soy un pecador porque yo no le hago mal a nadie, pero soy indiferente ante el mal que me rodea y pienso que no es tan grave, que es un poco parecido a la imagen del avestruz que mete la cabeza en la tierra y el león la está persiguiendo, pero como ya no lo ve, pues la cosa no es tan grave hasta que llega el zarpazo. Pues nosotros sí que tenemos una responsabilidad hasta eso y se llama somnolencia. Y no es solamente la de los discípulos entonces, sino ahora. Sí, y que el Papa dice, aquí es donde el demonio se aprovecha de nosotros. Porque puede que yo cabecee en la misa, en el rosario y me duerma, que no debería suceder, pero que nos pasa a todos. Pero digamos que también este embotamiento nos lleva a un vicio al cual, les confieso, le tengo mucho miedo, y es el desánimo. Es desanimarme por las cosas de Dios, es el desánimo de querer vivir, es el desánimo de querer trabajar por el reino de los cielos. Es el desánimo de ya no creerle a Dios y pensar que el mal tiene la última palabra. Es el desánimo de la depresión, de la tristeza, del hundimiento. Y esto hoy en día es una cosa que le está pasando a muchísimas personas, a muchísimos jóvenes, a hombres de fe, mujeres de fe, porque ven que tal vez, como le pasaba, ay, no me acuerdo ahorita, de un personaje que eso, tantos santos, ¿no? Que trabajan por la gloria de Dios y ven que no pasa nada, que como que el mal siempre tiene preponderancia. Es como lean el Salmo 72 que habla del misterio de iniquidad, ese misterio de que a los malos les va bien y a los buenos los martirizan. Pero lean ese salmo y al final Dios dice, es que yo tengo la última palabra. Ellos, los malos creen que ellos les va a ir bien, pero les espera una eternidad. Es ahí donde Dios les juzgará. Pareciera en apariencia. Entonces, no nos quedemos en eso. Les invito a que no nos pase ese embotamiento espiritual y no le demos espacio al demonio para que nos hunda más. Paola, y aquí hay una cosa muy triste. No solamente que con nuestro pecado de omisión, porque es un pecado de omisión, estamos dejando de trabajar por las almas, pero la gloria de Dios, ¿dónde queda? Miren esto, a mí la verdad que me conmovió muchísimo esta conclusión final que saca el Papa Benedicto. Ante los discípulos adormecidos y no dispuestos a inquietarse por ese mal, y recuerden que ahí estamos todos nosotros cuando nos hacemos los de la vista gorda, y que eso no es con nosotros, el Señor, ¿cómo responde? El Señor dice de sí mismo, me muero de tristeza. Estas son las palabras de Salmo 43:5, en las que resuenan también expresiones de otros salmos. Me muero de tristeza, es que se los está diciendo. Me muero de tristeza, mi alma está triste hasta la muerte. Velen, y nos dice nosotros, velemos. ¿Y en dónde quedan los sentimientos de Dios? Ya vamos a hablar de la naturaleza humana. Y una frase del padre Gabriel Amor, que fue exorcista del Vaticano y que ya murió hace pocos años. Hay una frase tumbativa sobre este momento, que mientras los amigos de Jesús duermen, el traidor está despierto. El mal nunca duerme. En cambio, podríamos decir que nosotros, los que nos consideramos hijos de Dios, que estamos con Él, somos los que estamos dormidos. Su iglesia está dormida mientras el mal no duerme jamás y sí está trabajando para acabar con ella. Entonces despertémonos,
despertémonos, sacudámonos, porque tenemos que estar velando y orando. Henry, ¿sabías que la semana pasada se cayó el techo de una discoteca en República Dominicana? Sí, sí. Más de 100 personas murieron, ipso facto. Se fueron a bailar, era un concierto de merengue, algo así, y se cae el techo de la discoteca. Estamos en Cuaresma y hay gente que está bailando y festejando, y se cayó el techo de la discoteca. Y ellos no sabían que iban a morir ese día. Dios no lo quiera, pero habrán muerto en pecado mortal. Eso nos puede pasar también a nosotros. Que estas cosas, tragedias que pasan, que no las queremos, pero que Dios nos las pone ahí enfrente como diciendo, hijitos, velad y orad. Vamos a este punto que tú habías dicho de la postración, ¿no? La manera como oramos, porque después de que se ha alejado un poco y que está en esa soledad, tú ya lo habías dicho, cayó rostro en tierra, y dice el Papa, la postura de oración que expresa la extrema sumisión a la voluntad de Dios, el abandono más radical de Él, es decir, nuestro cuerpo habla, porque también somos cuerpo y espíritu, no solamente el interior, una postura que la liturgia occidental incluye en el Viernes Santo y en la profesión monástica, así como en la ordenación de diáconos, presbíteros y obispos. Veremos en el oficio de Viernes Santo cómo el sacerdote se postra en el piso. Sin embargo, dice Lucas, dice que Jesús oró de rodillas. Mientras, ejemplos de esto, ejemplos de ese estar de rodillas, miren cómo inmediatamente esa herencia cristiana se va a replicar. Esteban, el protomártir, mientras le lapidaban, dobla las rodillas y ora. Pedro se arrodilla antes de resucitar a Tabita de la muerte. Se arrodilla Pablo cuando se despide de los presbíteros de Leso, Hechos de los Apóstoles 20:36. También en otra ocasión, cuando los discípulos le dicen que no suba a Jerusalén, se pone de rodillas. Entonces, él dice, un autor que cita el Papa, dice, todos estos de cara a la muerte rezan de rodillas. Ahora con el ejemplo que tú ponías, ¿no? Claro, de cara a la muerte se reza de rodillas. El martirio solamente puede ser superado por la oración. Jesús es el modelo de los mártires. Te traigo otro ejemplo, Henry, precioso, este libro que se llama Vida íntima del padre Pro, mártir de la persecución a los cristeros, a los católicos en México, por el presidente Plutarco Elías Calles, 1924-1928. Pues este presidente condena a muerte al padre Pro y sigue el ejemplo de Cristo en el huerto. Cuando ya el padre iba a ser fusilado, se le coloca en el lugar designado y el mayor Torres le pregunta si desea alguna cosa. Y el padre dijo, que me permitan rezar. El padre Pro se postra de rodillas, se santigua lentamente, cruza los brazos sobre el pecho, ofrece a Dios el sacrificio de su vida, besa devotamente el crucifijo que tiene en la mano derecha y lo levanta. Rehúsa ser vendado, aprieta el crucifijo y en la otra mano sostiene el rosario. Y antes de hacer así para que lo fusilen, porque eso no quiso ser vendado, gritó, ¡viva Cristo Rey! Y los tiros pues cayeron sobre él. Pues esto es un ejemplo de mártir, ¿no? Esos mártires, tantos que antes del martirio también se arrodillaron y oraron. Ahora, en ese momento supremo de entregar su alma y dar su vida por Cristo y por las almas. Ese postrarse de rodillas proviene de un amor interior que ni siquiera el ser humano, o sea, ese arrodillarse en el momento del martirio, proviene de ese amor humano que ni siquiera, o sea, que no es una cosa nuestra, sino que nos llega del cielo. Y que no se improvisa. Que es una gracia y que no se improvisa. No se improvisa. Y por eso quiero citar esto que dice el Papa Benedicto, porque esto parte de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Cuando Jesús se empieza a conmover y de hecho va a sudar sangre, dice el Papa Benedicto que hay una confesión que en primera instancia podríamos llamar física, que es la conmoción de todo hombre ante el momento de la muerte. O sea, ¿quién no se conmueve ante el momento de la muerte, por más guapo que diga que sea, por más que diga que no le tiene miedo a la muerte? Hay una conmoción de todo ser humano ante la muerte. Pero es más que eso, lo que está en este momento Jesús pasando, esa conmoción, es mucho más que una conmoción ante la muerte, que la tiene porque tiene una naturaleza humana. Pero fíjense lo que va a decir.
Juan expresa sin duda con ello la angustia primordial de la criatura frente a la cercanía de la muerte, pero hay todavía algo más. Esto se ve sobre todo en Juan. El estremecimiento particular de quien es la vida misma, porque Jesús es la vida, ante el abismo de todo el poder destructor del mal, de lo que se opone a Dios y que ahora se abate directamente sobre él, que debe tomar de modo inmediato sobre sí, más aún, lo debe acoger dentro de sí hasta el punto de llegar a ser él mismo hecho pecado. Recuerden en la película de Mel Gibson cuando le dice el demonio, es una carga demasiado pesada. En ese momento está tomando toda la carga, eso lo hace sudar sangre, toda la oscuridad, todo nuestro pecado, la está tomando sobre sí y está teniendo una lucha. Miren, aquí es donde nos vamos a empezar a meter. Vamos a ir al tercer punto de voluntad de Jesús y voluntad del Padre, pero aquí ya hay como unas primeras ideas. Jesús en el huerto de los olivos va a tener una frase fundamental que es la frase esencial de su oración. Padre, tú lo puedes todo. Si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y entonces el Papa nos va a decir que en ese Padre, tú lo puedes todo, eso lo sabe Jesús como hijo de Dios, porque le está diciendo Padre, ¿no? Y de hecho le está diciendo Abba, Padrecito, Papacito, tú lo puedes todo. Eso se lo dice el Hijo de Dios a Dios Padre. Luego dice, si quieres, aparta de mí este cáliz. Y esas palabras, a ver si lo entendemos, esas palabras son de la naturaleza de Jesús, pero espero explicarme bien, y es lo que intenta transmitir el Papa Benedicto. Vienen de la naturaleza de Jesús, pero no vienen producto del pecado de él. Jesús jamás querría no beber ese cáliz. De hecho, en otro pasaje dice, pero si esta es la hora, para eso he venido, para esta hora. Él lo tiene claro. Entonces, ¿por qué en este momento aparta de mí este cáliz? Se ha explicado de que ese temor ante la muerte, esa naturaleza humana, sí, ya lo hemos visto, pero el Papa nos está diciendo, es algo más. ¿Y qué es ese algo más? Es que Él, al cargar toda nuestra oscuridad, que sí va a decir, aparta de mí la cruz, Señor. No, por favor, solo la resurrección. Solo la resurrección, que es lo que muchas veces las teologías de hoy y nuestras oraciones quieren. Pero la cruz no, Señor, apártala. Pero si tú ya la viviste, ya no la necesitamos, apártala. Él está recogiendo en pasado, presente y porvenir nuestro grito de dispersión, nuestros horrores, nuestros miedos. Y eso lo presenta al Padre como, Padre, aparta de mí este cáliz. Es decir, es nuestra voz. Es nuestra voz. Es nuestra voz. Déjame seguirte yendo, Paola. Bueno, dale, dale. No, quería complementar. Yo solamente quiero complementar todo lo que tú quieres decir. Hay un libro que se lo recomiendo y el PDF está en internet, de un apóstol del Corazón de Jesús española llamada Sor Josefa Menéndez. Ella escribe un libro dictado por nuestro Señor que se llama Un llamamiento al amor. Se los recomiendo. Y hay un capítulo dedicado a la amarga pasión de nuestro Señor contada por el mismo Jesucristo. Solamente quiero complementar lo que Henry está diciendo, precisamente de este momento por el cual está pasando nuestro Señor. Dice nuestro Señor con sus propias palabras, ah, qué momento aquel en que sentí venir sobre mí todos los tormentos que había de sufrir en mi pasión, las calumnias, los insultos, los azotes, la corona de espinas, la sed, la cruz. Todo se agolpó ante mis ojos y dentro de mi corazón. Al mismo tiempo vi las ofensas, los pecados, las abominaciones que se cometerían en el transcurso de los siglos. Y no solamente los vi, sino que me sentí revestido de todos estos horrores y así me presenté a mi Padre Celestial para implorar misericordia. Y dice el Señor terminando, oh almas, que me hacéis sufrir de esta manera, ¿será esta sangre salud y vida para vosotras? ¿Será posible que esta angustia, esta agonía y esta sangre sean inútiles
para tantas, tantas almas? Sí, así es. Sí. Es justamente ese Sí, momento, porque ¿no? en el infierno hay Los condenados que la rechazaron, y la claro. Virgen le dijo a Jacinta en Fátima que caen al infierno almas como si cayeran copos de nieve en una noche nevada. En este momento muchas almas se pueden estar condenando. Ayer, antier, mañana, pasado mañana, se seguirán condenando y seguirá siendo inútil la sangre de nuestro Señor. Entonces, fíjate que ese ejemplo, sí, ilustra muy bien ese aparta de mí este cáliz, porque ese es ese no querer tomar parte de la cruz que cada uno tiene y que Dios ha hecho a nuestra medida y que nos da la gracia para llevarla a cabo por su gloria y la salvación de las almas. Pero luego dice, pero no lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Lo nuestro. A eso se está refiriendo, a ese apartar el cáliz. Él está como hablando por nuestra naturaleza humana caída. A eso quiero llegar. No quiero sufrir, no quiero el dolor, ¿puede ser eso? Es no lo que, no, está diciendo no lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es no sufrir. Exacto. Esa voz que él está tomando de toda la humanidad en pasado, presente y porvenir, está diciendo no quiero sufrir, quiero la resurrección solamente, que eso sí es muy cómodo, ¿no? En teoría. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la conclusión. Es decir, ha llevado toda nuestra voz de queja, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros clamores, las ha puesto en su voz, en su naturaleza, se la ha entregado al Padre y ha llegado a la conclusión de decir lo que tú quieras. ¿Recuerdas que hablábamos del huerto y del origen? En el origen Adán y Eva dijeron, Génesis, sí. En Génesis, ¿qué fue lo que dijeron? No lo que tú quieres, sino no lo que nosotros queremos. Y desde entonces, maldita Adán la tierra por tu causa. Entra el pecado, entra la muerte. Él restaura en este momento de la oración, recoge toda esa historia y la mete en esta oración y se la entrega al Padre diciendo lo que tú quieres. Al revés, en un huerto, en el paraíso para condenación, en el huerto de los olivos para salvación. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo maravilloso. Pero ahora, si te parece, y nos metemos a una cosa que yo sé que va a ser un poco densa, pero con el Espíritu Santo espero poder transmitirla. Esto es historia de la iglesia que todos deberíamos conocer. Pero es fundamental para poder entender en profundidad la esencia de lo que es la oración, esta lucha que está teniendo Jesús en el huerto de los olivos y que transcurre en nuestros siglos. Ya hemos dicho algo fundamental aquí. Prevalece la voluntad del Padre, que es la voluntad del Hijo, y donde ha metido todas nuestras malas voluntades. Todo ese yo no quiero este cáliz, todo eso. Y que ha generado muchas herejías, la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre. Entonces aquí vamos por etapas y tú haces un poco a manera de la persona que está escuchando y si lo vas entendiendo lo vamos diciendo poco a poco. Miren, empieza diciendo el Papa. Ya van a ver cómo ata. Al principio parece que de qué está hablando ya. Es el Papa, por si acaso. El Concilio de Nicea en el siglo IV había aclarado el concepto cristiano de Dios. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno en la única sustancia de Dios. Pausa. ¿Qué dijo el Concilio de Nicea? Lo que nosotros sabemos del catecismo. Dios es uno, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Por lo tanto, hay una persona que es el Padre, hay una persona que es el Hijo y una que es el Espíritu Santo. Claro, el Hijo es una persona. Seguimos. 100 años después del Concilio de Calcedonia, 451, trató de entender la unión de la divinidad y la humanidad en Jesucristo, con la fórmula de que en él, en Jesucristo, la única persona del Hijo Dios, ya vimos que en el anterior concilio quedó definido que es una persona, lleva consigo y comprende dos naturalezas, la humana y divina, sin confusión y sin división. Por lo tanto, Jesús es una persona divina, tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, y esas dos naturalezas permanecen juntas sin confusión y sin división. ¿Eso qué quiere decir? No se pelean la una con la otra. No, y pueden estar las dos juntas, y fíjate lo que dice, se preserva de este modo la diferencia infinita entre Dios y el hombre, porque su naturaleza divina me está diciendo es Dios
Y su naturaleza humana me está diciendo es hombre y totalmente Dios. La humanidad permanece humanidad y la divinidad sigue siendo divinidad. La humanidad en Jesús, atención, no queda absorbida o reducida o aniquilada por la divinidad. Existe por completo como tal y sin embargo está sostenida por la persona divina del Hijo. Entonces, la persona divina del Hijo tiene esas dos naturalezas y las sostiene. Listo. Hasta ahí claro. Ahora, miren, esto es hasta cómico. Muchos obispos decían después de Calcedonia, que es esto último que hemos visto, que preferirían pensar como pescadores y no como Aristóteles. Porque la fórmula seguía siendo oscura. O sea, esto que estamos diciendo, si eran obispos y les parecía oscuro, imagínense a nosotros. Desentrañen eso también. Pero seguimos avanzando porque hemos tenido doctores de la iglesia. De hecho, la última de las grandes herejías cristológicas se llamó monotelismo. ¿Y eso qué es? El monotelismo es una herejía en que alguien dijo, miren, Jesús solamente tiene voluntad divina. Porque sencillamente, voy a leerlo, o mejor dicho, porque la persona no puede tener dos voluntades porque sería una esquizofrenia. O sea, y tiene lógica. O sea, si pensamos en nosotros. Pero en Dios imagínense, claro, allá vamos. Si yo soy una persona y digo que tengo dos voluntades, pues es que la voluntad es la que obra. Y entonces, al fin, ¿quién es que obra? ¿Este o el de acá? Es imposible. No, yo soy una persona y tengo una voluntad. Sí, tiene esa lógica. Pero entonces miren quién vino a resolverlo todo. ¿Quién? Porque él se pregunta, ante esto de que, ya te voy a decir, ante eso de la persona con las dos voluntades y que sería esquizofrenia, y decían, si hay una sola persona, no puede haber más que una voluntad. Pero contra esto se pregunta el que lo va a resolver todo, bueno, pero ¿qué ser humano es el que no tiene su propia voluntad humana? ¿Un hombre sin voluntad es verdaderamente hombre? Se ha dicho que Dios es verdaderamente hombre en Jesús. Si resulta que este hombre no tiene una voluntad, ¿sería verdaderamente hombre? O sea, si Jesús no tiene voluntad humana, entonces no es verdaderamente hombre. No. Eso es destruir. No, y que el alma tiene tres potencias, no lo olviden, esto es catecismo. El alma tiene, la primera potencia es la memoria, la segunda el entendimiento y la tercera es la voluntad. Entonces vamos entendiendo que, claro, en Cristo sí se va a poder tener esas dos voluntades. Ahora, ¿eso cómo se conjuga en Cristo? Porque alguien se preguntaría, ¿pero cuándo actúa así y cuándo actúa con esta? Miren, la respuesta, ya van a ver cómo todo eso tiene que ver. El gran teólogo bizantino, no se les olvide, Máximo el Confesor, siglo VII, ha elaborado la respuesta a esta pregunta en su esfuerzo por comprender la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Allí vamos, allí vamos. Y entonces, dice, se ha de ver la naturaleza y la persona, cada uno en su propio modo de ser. Ya vamos. ¿Cómo se entiende esto? Hay en Jesús la voluntad natural propia de la naturaleza humana. Tiene una voluntad humana porque tiene una naturaleza humana, pero hay una sola voluntad de la persona que acoge en sí la voluntad natural, es decir, la persona de Cristo. Ya vimos que Cristo es una persona, ¿verdad? Sí. Y esa persona tiene dos voluntades, ¿verdad? Uh-huh. Pues miren lo que va a decir Máximo el Confesor. Desde el paraíso, todo ser humano tiende con su voluntad humana a acoger la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? Sí. A eso estamos llamados. ¿Qué es lo que va a suceder en el cielo? Que nos vamos a quedar incluidos en la voluntad divina y seremos uno con Cristo. Por lo tanto, desde nuestra creación tendemos a eso. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un ser humano? Que esa voluntad humana llegue a unirse a la voluntad divina. Total. Ahora, cuando nos unamos a esa voluntad divina, nuestra voluntad humana desaparecerá, no quedará integrada en lo divino, que es para lo cual fue hecha. Eso va a ser el cielo, pero no porque nos desintegremos.
Eso es en la nueva era que nos dicen que haremos parte del universo. Ahí sí nos perderíamos, pero no con Dios. Eso es lo que pasa con Cristo, que en el huerto de los olivos cogió nuestra voluntad humana, que en el paraíso no quería unirse a la voluntad divina, rompiendo para lo cual fuimos hechos, made in Dios. Como en los objetos, hecho en Japón, made in China. Nosotros, made in voluntad de Dios. En el paraíso dijimos, no, nada de made in voluntad de Dios, no, made in ser humano. Voluntad humana. Echamos para el otro lado. Pues resulta que estamos hechos para ir a la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Jesús en el huerto de los olivos? Puso toda su voluntad humana, que era lo que decíamos, nuestra voz, nuestra oscuridad, y la insertó en la voluntad del Padre. O sea, como quien dice, ustedes rechazaron el paraíso, miren con lo que hago con ustedes. ¡Prum! Y con el amor nos metió, entre comillas, a la fuerza en la voluntad del Padre cuando dijo, no lo que yo quiero, ahí estamos todos, sino lo que tú. Lo restauró. Una belleza. Y entonces fíjese, se acabó las tal problemas de las voluntades. Es que la voluntad humana está hecha para unirse a la voluntad divina y en Cristo se armoniza. Él es persona divina, su persona tiene una sola voluntad, pero la voluntad humana está metida en la divina. Yo no sé si se entendió, pero... Eso se escucha precioso, pero cuando mañana nos levantemos en la mañana a trabajar, mi voluntad humana se quiere quedar en la cama. Ese es el problema. Y la voluntad divina me tiene que decir, vamos, que tienes que ir a trabajar y atender a tus hijos, ¿no? Ese es el problema nuestro, que siempre estamos tirando para abajo y que la única manera de no tirar para abajo, sino tirar para arriba, es la oración. Y especialmente el sacramento de la Eucaristía. Y lo otro, Paola, permíteme, porque aquí el Papa dice, claro, ¿cómo puedo hacer que mi voluntad humana tienda a unirse a la voluntad divina? Pasa por la cruz. Claro. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Pasa por la cruz. Por eso, de la cruz a la luz. No podemos asumir la resurrección sin cruz. No, es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él se puso en una cruz. Qué precioso. Tenemos que pasar por ahí. Déjame poner un ejemplo. La lucha que tuvo Jesús en el huerto de los olivos hasta que consiguió meternos en la voluntad del Padre, casi que a la fuerza, porque como niños necios no queríamos, es parecido a la lucha que tuvo Jacob con el ángel. ¿Recuerdan cuando se durmió? No, perdón, no cuando se durmió, sino que pasó una noche y estuvo batallando con el ángel toda la noche, hasta que el ángel le tocó una parte es un nervio del muslo, y por eso los judíos no comen ese nervio porque les parece sagrado, porque el ángel lo tocó, y fue la única manera de que Jacob soltara al ángel, hasta que consiguió lo que buscaba. Lo mismo Jesús, sudó sangre, pero consiguió lo que tú quieres, y ese es el desarrollo de la pasión. Por eso se dice, creo que Ana Catalina de Méric lo dice, que Jesús en ese sudar sangre y en esa lucha que tuvo, vino como a tener el mayor sufrimiento de todos. Sí, fue muy duro. Fue durísimo. De los misterios de la pasión, pues este fue, no sé si el más duro de todos, pero como decíamos en las palabras de nuestro Señor en ese libro, un llamamiento al amor, pues para nuestro Señor fue terrible pasar por este momento. Incluso yo leía otras meditaciones del huerto y si te das cuenta, Henry, muchos santos comparan esta agonía, esta oración del huerto, que es amarga, no es una oración de consuelillos, claro, de estar en éxtasis. No, es una lucha tremenda. Es una lucha tremenda, muy parecida, muchos lo comparan con el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy parecido a lo que está sintiendo Dios en la cruz cuando pronuncia estas palabras con lo que le pasó en el huerto, porque el Señor tampoco habla. Dios Padre no se manifiesta, hay una oscuridad. Mira, ahora que lo dices, me llega una idea tal vez peregrina, no lo sé, pero tal vez en ese parecido, tal vez por eso no le dice Abba, porque nosotros también en ese grito no lo buscamos como padrecito, como papacito. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es también nuestra voz allá en la cruz, ¿no? Como si estuviéramos solos, pero recuerden que en la charla decíamos que no le habla, pero lo ve. Exacto, Dios Padre no le habla, pero lo está mirando. Otra cosa muy importante de esta oración de Cristo en la cruz es la perseverancia. Una vez yo vi un programa en EWTN
y un sacerdote muy santito decía, nosotros ¿por qué repetimos el rosario? Cosa que nos critica tanto a los católicos, pues a repetir era 50 veces Ave Marías. Y él daba precisamente el ejemplo de Cristo en el huerto, porque en el huerto Cristo pronunció 3 veces, repitió 3 veces la misma oración. Por eso nosotros repetimos jaculatorias, Jesús, en ti confío. Por eso nosotros hacemos el Santo Rosario en la Santa Misa. Si vas cada domingo o vas todos los días, haces lo mismo, repites las mismas respuestas, pero para Dios y para nosotros no es monótono, no es rutina. Sencillamente, si lo estamos haciendo conscientes y con todo el amor del mundo, es que esto es válido, muy válido para Dios y para la salvación de las almas. Paulita, si me permites, en la última parte, ya nos quedan 5 minutos, menos de 5 minutos, pero sintética, la cuarta parte, que es la oración de nuestro Señor en la carta a los Hebreos, solamente destacar 2 ideas muy importantes. ¿Qué se lee allí? Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y por su actitud reverente fue escuchado. El Papa dice, obviamente, que estos gritos y lágrimas no se dice en ninguno de los evangelios sinópticos, ni en el de Juan, que haya habido lágrimas ni gritos. De hecho, esto que está diciendo San Pablo no solamente lo presenta para el huerto de los olivos, sino en realidad para toda la pasión, todo el transcurso de la pasión, desde que sale de la última cena hasta que muere. Y las 2 ideas son las siguientes, no las vamos a poder explayar, pero ahí puede quedar luego el texto, si ustedes lo quieren se los podemos pasar luego, los que lo quieran. Pero 2 ideas, la primera, cuando habla de que a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, va a estar explicado por el hecho sacerdotal, porque es que el sacerdote también es el encargado de presentar ante Dios Padre todas nuestras oraciones y súplicas y congojas. Entonces ahí está actuando como sacerdote, pero lo que quiero recalcar al final es que y por su actitud reverente, después de haber dicho todo esto, fue escuchado. ¿Cómo que fue escuchado? Parece que no fue escuchado. Porque después de haber presentado su oración, lo único que Dios Padre le dijo fue a la cruz. Y dice el Papa, pues ese fue la respuesta. Él fue escuchado. Porque fue escuchado porque dijo, sí, hijo, yo tomo la oración que me has presentado de todos los seres humanos ingratos que no quieren beber el cáliz y que tú ahora me presentas y me dices que lo que yo quiera, y yo lo que quiero es que tú vayas a la cruz para que pagues la justicia, pero también la misericordia, y para que se puedan instaurar los sacramentos, y para que tu costado pueda ser atravesado, para que nos pueda llegar la iglesia, para que nos lleguen todos esos bienes. Fue escuchado, y para que haya resurrección. Porque si no hubiera bebido, lo más importante, el cielo, es que abría el cielo para nosotros. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana nuestra fe. Entonces, sí fue escuchado. Es que hay muchas teologías que dicen, pero no, parece que no fue escuchado porque no les crean, no les crean. Entonces no es así. Yo quería terminar, siempre me encanta buscar esos misterios que no entiendo, buscar libros donde Jesús habla a sus amadas santas secretarias, y yo sé que este libro ustedes lo conocen, el Diario La Divina Misericordia de nuestro Señor, también es como un dictado a Santa Faustina Kowalska. Y si en Llamamiento al Amor Jesús hablaba de diferentes clases de pecados, pues en este libro encontré la novena a la Divina Misericordia, que la vamos a empezar a rezar este Viernes Santo, y que se empiezan todos los Viernes Santos para prepararnos para la gran fiesta, la Divina Misericordia. Y lo lindo de esta novena es que aquí el Señor no habla de pecados, sino dice, tráeme a ciertos tipos de pecadores que ahí estamos metidos todos nosotros, y solamente los quiero nombrar. Pues, y es una novena, cada día el Señor pide, hoy tráeme, en el primer día pide a toda la humanidad, tráeme a toda la humanidad. En el segundo día dice, tráeme hoy a los sacerdotes, porque dice que los sacerdotes, haberse acordado de los sacerdotes en su amarga pasión, le dio mucha fortaleza. En el tercer día, Cristo le dice, tráeme a las almas devotas, que fueron una gota de consuelo en mi amarga pasión. Y de aquí en adelante, pues son tipos de pecadores que también nosotros podemos estar aquí metidos.
En el cuarto día pide: tráeme las almas de los paganos y aquellos que no han escuchado mi nombre. En el quinto día, tráeme a los herejes y cismáticos que desgarraron mi cuerpo, su cuerpo místico. Pensemos en todos los cismas de todos los tiempos, en los herejes que hoy en día abundan y en nuestra iglesia católica también. En el sexto día están: tráeme a las almas humildes y a las almas de los niños. Fíjense en la novela de la Divina Misericordia, Dios llamando las almas de los niños, porque ellos, él dice, fueron como ángeles que revolotearon en mi amarga pasión. Así que papás, sus hijos, ojalá sean ángeles en este mundo. En el séptimo día también dice: tráeme a las almas que veneran mi misericordia. Ojalá ahí estemos nosotros. En el octavo día, a las almas del purgatorio, y agárrense. En el último día, y aquí puede que estemos muchos de nosotros, tráeme a las almas tibias, que fueron las que más hicieron sufrir a mi corazón. Entonces, pues acojámonos a la divina misericordia para dejar la tibieza, para dejar el pecado y unirnos pues más plenamente a él. Aprovechemos esta Semana Santa para eso. Muy bien, llegamos al final de la charla, vamos con algunos reportes que tenemos por aquí, vamos a saludar, vamos a ver a Javier Gutiérrez Rosales, que nos decía buenas noches, a Isabel Cortés, queridos esposos, qué lindo verlos, más tardecito les escucharé. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Tenemos a Jessica Palomino, que dice gracias por estas enseñanzas, a nuestro querido amigo Luis Céspedes y Anita, que pone allí: Anita, qué belleza, gracias, muchas gracias, Anita, por estar muy pendiente aquí de las charlas. Igualmente para Carlos y Paula, que nos escriben desde Chile. Buenas noches, agradecidos por la presentación de este tema y que nos invita a meditar y profundizar en querer hacer la voluntad del Padre y a reconocerla en cada instante. Un fraternal saludo de Paula y Carlos. Muchísimas gracias. Esa es como la conclusión más grande pues de la charla: hacer siempre la voluntad del Padre. Y voy a mirar ahora aquí, vamos a ver en la página del Facebook, a otras personas que han estado allí conectadas, que han dejado su me gusta: Carmen Caguana, María Espinosa, Varinia Quispe, Luzmila Guaya, Sara Flores, Javier Gutiérrez, Erickson Abel, Sol Fam, Viviana Tires, saludo muy especial para Viviana, Jessica Palomino y Temple Runa, allá en Chile. Y también está Frank Quispe, Juan Gago, saludo muy especial para Juan, Isabel Cabellos y Dunia, Milena e Isabel Cortés. Querida Dunia, en Estados Unidos, qué linda, un gran saludo para ti, para tu esposo. Pues queridos amigos, si esta charla ha sido buena para ustedes, pues les pedimos, estiramos la mano pidiendo una donación, lo que Dios les coloque en el corazón. Ahí ustedes pueden ver dónde pueden hacer llegar una donación sencillamente para que nosotros podamos seguir adelante con estas charlas y con nuestro trabajo misionero. Pero también otra gran ayuda es que ustedes puedan compartir esta charla con sus familiares, conocidos y amigos y en sus otras redes sociales. Ayúdennos a seguir adelante con este trabajo. Muy bien, hacia el final, como siempre, terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener fruto de tu gran bondad. Te pedimos que sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Luis volvió a escribir: gracias, Henry Paola, ha sido una presentación maravillosa, conmovedora, la volveré a escuchar y meditarla aún más. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Nos encomendamos a sus oraciones y vivan intensamente esta Semana Santa. Si somos de los que trabajan, pues dejemos un poquito el trabajo de lado y vayamos a la oración. Fíjese que Jesús fue perseverante en la oración, duró 3 horas orando y le dice a los apóstoles: ¿no podéis velar conmigo ni siquiera 1 hora? Muy bien, y también feliz Pascua de Resurrección para el próximo domingo. Hasta luego. Bendiciones.